gozo del Señor tiene dos direcciones. Es mi gozo hacia el Señor, cuando yo le escucho, le obedezco, y como respuesta gozo del Señor hacia mí. Cuando Dios, viendo mi vida, se goza, viendo que yo procuro obedecer lo que lo amo, que lo busco, y el Señor se goza. La palabra de Dios dice que la obediencia de los hijos de Dios le producen gozo a Dios. Por eso, en medio de dificultad y tristeza, vamos a encontrar el gozo de vivir, gozo de aprovechar nuestro tiempo para el reino de Dios, gozo de ser agradecidos, gozo de alegrar la vida de otras personas. Que Dios nos bendiga a todos en eso, para que viviendo en el mundo triste seamos gente de gozo, de fortaleza, del reino de Dios y de su justicia. Amén. Dios los bendiga mucho. Pueden haber escuchado eso, pueden sonreír para el Señor, y mirando un otro, volteándose, sonreír y digan: vamos a gozarnos. El apóstol Pablo dijo: goza. Dice: y les repito, gócense. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos con nuestra serie de predicaciones, mis hermanos, la que titulamos Casa sobre la Roca, y estamos viendo rapidito que hay dos tipos de la vida de un creyente, de los creyentes, porque está hablando, como sabemos que son creyentes, porque escuchan la palabra de Dios. Creyentes en el significado que no está hablando al mundo, los que nunca escuchan la palabra de Dios. Está hablando a los que se llaman creyentes. Y hay dos tipos de creyentes. Entre nosotros también lo son, o lo somos, o como es correcto decir, lo somos. Hay entre nosotros la gente que escucha la palabra de Dios y sale y se le olvida, como oidores olvidadizos. Pueden hasta repetirla, no que significa que completamente se olvidaron de que se habló, no, hasta pueden contar a todo el mundo qué bonita prédica era. Aquí teníamos hasta ustedes, varios decían: ay, traje mi invitada, le encantó la palabra de Dios que se predicó. ¿Y dónde está? Pues quién sabe. Si saben, si les tocó eso, a ver, ¿a quién tocó? Que viene un invitado y dice: qué buena palabra, qué buena enseñanza. Algunos fueron al Shabbat y dicen: qué buena enseñanza, qué clara, qué sencilla. Pero como luego la palabra, cuando es buena, te exige respuesta. Y como te exigen la respuesta y no le quieres decir sí, Señor, porque tienes que empezar el camino de transformación de tu vida, te exige. Prefieres decir sí, pero no, como dice pastor, ¿no? Sí, pero no. Sí me gustó, pero no me conviene, no es para mí. ¿Y dónde están? Cada uno en sus caminos. Y ustedes han sido a través de tiempo también testigos de eso, lo que sucede. Vienen dos hombres a escuchar la misma palabra. La misma palabra. No es que uno escuchó VIP y otro escuchó de la tercera. Todos vienen y escuchan la misma palabra y salen, y cada uno ve por su casa. Y uno, ¿qué hace? La aplica, la obedece, y el otro como que no ha escuchado nada. La fe teórica, la fe solo por conocimiento, pero no aplicado a la vida. Y esto, mis hermanos, es la maldad del cristianismo de últimos tiempos. Porque las iglesias se llenan, y en muchas iglesias
se llenan de oidores, que vienen a oír y cada uno va para su casa y olvida lo que ha oído. Y es algo muy importante nosotros. Mira, a veces yo predicando aquí no sabes cuántas ganas tengo a cachetear a algunos de ustedes, porque cuando los veo dormidos, está sonando la palabra de la vida. La palabra de la vida, hermanos. La palabra de Dios, la palabra de la vida, y nosotros ni nos llega a nuestro corazón, ni nos toca, ni nos transforma, porque ya tendrán ustedes sus razones. Y a veces quiero agarrarles y así como boxeo, darles unas buenas para que les empiece a fluir la sangre al cerebro para que reaccionen. Es muy importante la palabra de la vida. Y como la palabra de la vida es ofensiva, ¿sí o no? Es ofensiva, porque es ofensiva para tu carne. Ofende a tu carne, porque si yo te digo, si no te arrepientas vas a ir al infierno. ¡Oh! Pastora no tiene amor. Si no corriges tu camino te vas a echar a perder. Si no educas a tus hijos los vas a echar a perder. Qué falta de tacto. Y nos ofendemos. Y preferimos ir donde nos endulzan el oído. Hermanos, Dios nos ama. No se preocupe. Dios verá con usted. Lo más importante, despiertan cuando pasa la canasta. Si no despiertan, nos despertamos. Ay, mis hermanos. La vida es tan delicada que si no la tomamos como única, como dice la palabra de Dios en Hebreos 9:7, si no me equivoco, 7:9, no lo buscan, dice, el hombre vive solo una vez y después juicio. El hombre vive solo una vez y después el juicio. Entonces, dos hombres escucharon la misma palabra. Y la vida, según nuestro Mesías, es vivir la vida es como construir una casa. ¿Escuchan? Vivir la vida es como construir una casa. Y construir una casa, tú decides sobre qué construyes. Para que tu casa sea sólida, firme, la tienes que construir en buen ¿qué? Cimiento. Porque si no pones cimiento, la casa se va a derribar. Tu vida va a echarse a perder. Tu casa, tu vida, tu familia, tus metas, tus emprendimientos, si no lo construyes sobre la roca, sobre el fundamento, se echa ¿qué? Perder, se derriba, exactamente. Entonces nuestra vida, vivir la vida es como construir la casa. Cuando tú construyes la casa, primero que haces es escoges lugar, ¿cierto? Escoges dónde. Por eso es tan importante la congregación que te enseña. Si te enseña de forma correcta, porque tiene que enseñarte lo segundo, tienes que tener el plan arquitectónico. ¿Cuál es nuestro plan arquitectónico? Es la palabra de Dios. Cuando ya tienes plan arquitectónico, tú decides si lo vas a seguir o vas
vas a hacer como yo cuando compro un aparato y me da flojera leer instrucción. El pastor otro día estaba riendo de mí cuando yo estaba armando un aparatito, porque el pastor siempre empieza con la instrucción. Yo siempre empiezo con el aparato. Y yo lo empiezo a armar, y ya cuando veo que no me sale, ya agarro el instructivo. Pero tú decides. Luego, cuando ya tienes plan arquitectónico, tienes que escoger el material de cuál vas a construir. En 1 Corintios capítulo 3 leemos que cuando vendrá el Mesías y nos vamos a, dice, todos vamos a aparecer enfrente del juicio de Mesías. Y dice, allí el fuego va a probar de qué hemos construido, qué material hemos escogido, y nombra 6 materiales: oro, plata, piedras preciosas, son materiales resistentes a fuego, o de madera, de heno y de hojarasca y de hojarasca, materiales que los cuales rápido están consumidos por el fuego. Y dice, porque el fundamento es único, que es Mesías, que es la palabra encarnada de Dios, y nosotros decidimos de qué construimos nuestra casa. Por eso, por ejemplo, cuando los que han tomado consejería y saben que cuando la escuchan y no la aplican, ¿cuántos de ustedes tomaron la consejería y no la aplicaron? ¿Qué sucede? ¿Hay cambios? Nada, todavía peor, más peor. Pero cuando tú escuchas el consejo de la palabra y lo empiezas a aplicar, ahí empiezas a sufrir el cambio. Y sufrir es muy buena forma de decir sufrir el cambio, porque los cambios buenos sufren, porque te cuesta. Donde tú tienes que ajustar, bajar de peso, te sufres, porque tienes que cerrar tu boquita en lo que te antoja. Sanar tu cuerpo, te sufres, porque tienes que aplicar. Cuando te dicen, yo recuerdo cuando yo empezaba a caminar en el Parque Cabá en 2016, ahí era una bolita que estaba rodando por el parque, y se me inflamaba todo, todas mis heridas viejas, yo ahí recordé cada fractura que tuve en mi cuerpo y cada golpe que sufrí desde la niña, porque todo se inflama por empezar a trabajar. Y yo me recuerdo que yo caminaba y decía, hoy no puedo aumentar mi distancia, pero no la voy a disminuir. Si no aumento, por al menos no disminuyo. Y llegaba llorando, a veces llorando, porque me cansaba, me dolía, me desesperaba. Y como no veía que en una semana bajé 10 kilos, quería tirar la toalla. Pero yo digo, tantos años poniendo la grasa sobre el cuerpo, no se va a echar fuera por un día o por 2 días o por 3 días. Si tenía paciencia comer, tengo que tener paciencia no comerlo. Y así en todo. Y ustedes saben, los que vinieron a la consejería, primero que les decimos que no va a ser rápido, no va a ser fácil, pero el que prevalece hasta el final, persevera al final, va a ser salvo. Entonces, mis hermanos, claro, escogiendo material, día tras día. ¿Cuántos de ustedes chafearon en algunos materiales construyendo su baño? A ver, ¿quién? ¿O vieron
¿Y qué luego tienen que hacer? No solo volver a comprar, a veces tirar hasta lo bueno, porque tal vez taparon con lo bueno, pero abajo quedó malo. Y para cambiarlo tienes que tirarlo todo y empezar desde nuevo. Pero les tengo buenas nuevas. Empezar de nuevo no es vergonzoso. Empezar de nuevo no es vergonzoso. Vergonzoso es seguir tapando los ojos. Esto sí es vergonzoso porque la ruina va a ser muy grande. Pero empezar de nuevo es el privilegio que Dios nos da, diciendo: hoy es tu día de salvación. Hoy es tu día de salvación. Y eso aplica en todo. Nosotros desde esos últimos años que han sido nada fácil para mí personal, hermanos, muchas emociones, mucho dolor, mucha frustración entre pérdidas y vivir la guerra y sufrir día tras día, llorar y llorar y llorar las vidas y en general de mi país y de la familia. No ha sido fácil, ha sido muy difícil y solo mi esposo y Dios sabe qué difícil es el tiempo para mí. Entonces yo me empecé a sentir lástima. ¿Saben con qué? Con comidita, el consuelo engañoso. Es suficiente que me duele esto, todavía ahorita no voy a pensar. Y te dejas. Y obviamente esos últimos años se aumentó el peso. Regresó el peso. ¿Y qué hace uno? Empieza desde cero. ¿Cuántas veces hay que empezar desde cero la construcción? Hasta que no se ponga firme el fundamento y día tras día seguir escogiendo material. ¿Sí me entienden, mis hermanos? Porque lo que construí ayer bien no cubre si yo hoy construyo mal. Entonces es muy importante ser constantes en oír y obedecer, porque el obedecer, por ejemplo, si yo llevé una alimentación muy estricta y sana durante 3 años, no me va a durar los otros 3 años que yo no la llevé. Ya empecé a echar a perder toda la construcción y tengo que regresar desde nuevo. Y lo uso de mi peso como ejemplo, ¿sí me entienden? Porque no estoy en realidad hablando del peso, no estoy hablando en realidad de la alimentación. Es una experiencia que ayuda mucho a entender la verdad. Y muchos de ustedes saben que yo, cuando tú dices, ¿qué me pasó? Yo caminé bien y parecía mi casa firme y lo hacía bien y de repente no sé en qué momento descuidé mi material. ¿En qué momento caí? ¿En qué momento me paré? ¿En qué momento chafié? Algo me llegó más barato. Ahí vino vecino y me ofreció cemento más barato. Y yo por más barato, ¿no? Me compré un cemento donde hay tal vez 50% cemento y 50% de arena. Y ahí va, la inversión está hecha, ¿no? Pero me estoy lastimando la casa, mí mismo, etc. Y muchos de nosotros hemos sido testigos y nosotros lo vivimos, de los hermanos y de nosotros, los que parecían que empezaron bien,
empezaron bien, agarraron fundamento y empezaron a echar las ganas, como se dice acá. Pero cuando llega un momento donde tú tienes que escoger material y no te gusta, porque quieres seguir haciendo lo que haces. Y muchos han tropezado por no querer dejar pornografía. Otros se han tropezado porque amaron más dinero y querían tener sus ganancias deshonestas. Pero cuando la palabra te reprende, otros querían estar cambiando los esposos, otros querían progresar en sus negocios, dedicaron más tiempo a su negocio que a su negocio de vida eterna y descuidaron. Y así pasa y pasa y pasa y de repente damos cuenta ya no están. Y triste que mucho tiempo todavía creen que están, pero ya no están. Y en un momento rápido, de un día de otro, ya los vemos muy atrás, y no solo atrás, pero yendo en la dirección opuesta a la del reino de Dios. Entonces, dos personas, tú, mi hermano, decides de qué vas a construir, porque lo seguro es tormenta va a llegar, van a llegar tormentas más grandes, más fuertes, tal vez algunas que ni parecen tormentas, pero por ahí se meten y derivan la casa, y tenemos que tener mucho cuidado, porque el enemigo anda como león rugiente, que quiere devorar, que quiere, enemigo, matar, que quiere destruir tu alma. Aunque parece que te está regalando un dulce, pero un dulce envenenado, donde solo primera probadita es dulce y lo demás es lo que te mata, te destruye. Por eso, hermanos, es tan importante todo el tiempo estar escogiendo material y tener los edificadores profesionales haciéndolo, para que no te lo chequean y no echen a perder, porque de buen material a veces se hace construcción mal por hacerlo sin amar la obra o sin cuidarla, o por hacerlo de forma no profesional. Por eso, obviamente, nosotros recibimos material de la palabra, y junto con el Espíritu de Dios, que es el profesional de los profesionales de la vida, el creador de nuestra vida, nos va a estar dirigiendo, construyendo la casa, la cual va a sobrevivir cualquier tormenta, mis hermanos. Y eso es lo que Dios desea, que no nos invertimos en las cosas que mañana van a caer, porque no vamos a querer vivir. Por eso muchas personas ricas se suicidan cuando pierden sus riquezas. Muchos políticos se suicidan o caen en juicios y echan a perder su vida cuando pierden sus puestos. Depende en qué han puesto su vida, su esperanza, mis hermanos. Mucho cuidado. De esa forma, nuestro Mesías, para que no tengamos esta gran ruina, porque un día cuando sucedió ruina, obvio nosotros podemos empezar desde cero, pero ¿qué tal si ruina sucede y ya no hay chance? Como sabemos de mucha gente que su ruina llegó vestida de muerte.
Qué triste y difícil, mis hermanos. Por eso Mesías dice, vengan a las aguas, vengan por mi pan, vengan. Y tenemos que quitar, mis hermanos, esa mentalidad que tenemos aquí en especial en México y en la península de Yucatán por muchas razones. La tenemos en primer lugar por la herencia de cultura maya. Muchos dioses, muchos sacrificios, mucho chamanismo, mucha brujería, hemos hablado mucho de eso, muchos ritos, muchas supersticiones, muchas casas de diablo en diferentes formas, hasta pasando por las calles y vemos los posts de tarot, que como que no suficiente lo nuestro, todavía nos llegan de Cuba, nos llegan de Haití, los de vudú, de santería, de mil cosas. Entonces es como una cuna aquí de la maldad en forma de todo tipo de brujería. Aquí tenemos prosperado el narcotráfico, tenemos prosperado tráfico humano, pedófilos de todo el mundo están llegando a los hoteles buscando. Estamos en un lugar muy peligroso, mis hermanos, uno de los más pesados del mundo. Yo recuerdo cuando yo llegué aquí, mis primeros 2-3 años, yo luchaba mucho porque me sentí como paralizada y no entendía por qué. En mi cabeza todo el tiempo quería hacer algo, pero me quedo. Y yo sé que muchos se van a identificar con eso y hemos hablado. Entonces, aquí tenemos todo tipo de perversión y de pecado prosperando en Cancún. Eso significa que hay mucho movimiento, actividad demoníaca y nos oprime. Y única forma donde tú puedes abrir tus ojos, tú puedes y debes abrir los ojos, orar, estar en la palabra, estar activo en la iglesia, porque es una forma de mantenerte vivo. No es porque te quieren explotar. Es porque tú lo necesitas para ser vivo, despertarte. Si no, ese mundo te va a devorar. Y otra razón también es el clima. El clima no nos ayuda aquí, nos hace flojos, nos hace lentos, chupa nuestras fuerzas físicas, estoy hablando. Tanto el mundo espiritual que nos chupa las fuerzas, tanto el mundo físico. Nos cansamos, nos agotamos. Entonces, si tú unes esos dos, considerando los divorcios, ya de broma, el que llega a Cancún casado se va divorciado o se va prosperado porque queda con una casa grande allá, con una casa chica acá, o con 2 o con 3 en la tristeza. Entonces, mis hermanos, tenemos que saber nuestra realidad en cual vivimos, entre opresión demoníaca y opresión climática. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que decidir si vamos a seguir construyendo la casa buena o quedamos con las arenas, ya que nuestras arenas de Cancún son muy famosas. Y muchos en Cancún construyen en esa arena. Se ve bonita, pero sabemos también los huracanes que llegan a Cancún. ¿Cuántos de ustedes vivieron Vilma acá? Yo recuerdo, yo apenas tenía 1 año en México. Era mi primer huracán.
y estábamos rentando un departamento en la región 94 y estábamos en el segundo piso, planta, y tuvimos las ventanas de vidrio esas de persianas, ¿no? Y cuando empezó a golpear Vilma, se sentía que alguien con un barril de agua grandote estuvo parado por la ventana y todo el tiempo echaba ese barril sobre la ventana y entraba agua en el piso y nosotros con trapos, lo bueno que no tuvimos muchos muebles, pero con trapos recogiendo y cansados y luego se fue luz. Y en un momento se nos apagó la vela y no pudimos encontrar el encendedor, y en medio de agua caminando ya nos llegaba casi a la rodilla en la recámara con las toallas. Sí estaba, y el golpe era, no sé si ustedes saben cómo destruían los edificios antes con esa bola de hierro. Se sentía que alguien golpeaba ese edificio con esa bola se llenaba el departamento porque y entraba por ventanas y por la puerta porque hubo un hoyo, entonces era como un balcón chiquito, nuestra puerta, y por allí entraba agua y por las ventanas entraba, por la cocina entraba porque era salida ahí donde era boiler y lavadora. Para mí era primera experiencia de huracán, pero literal inolvidable. Entonces nosotros recogiendo agua y secando con las toallas, y se apagó luz y ya no sabíamos qué hacer, y ya así como que cansados. Me puse enfrente de la ventana de nuestra recámara, así puse mi mano sobre la ventana y dije: Señor, pon tu mano sobre esta ventana que no nos entre agua. Y nos acostamos, vamos a descansar tantito. Y nos acostamos y quedamos dormidos. Y levantamos nuestra recámara, piso seco, toda la casa flotando. Pero yo dije: ay, es que pedí por esta ventana. Y Señor nos dio descanso. Era toda una aventura, y tú entiendes que tú te sientes impotente, inútil, enfrente de este fenómeno. Y tú entiendes que aquí ni tus estudios teológicos no te van a ayudar. No te van a ayudar idiomas que conoces, no te va a ayudar ni tu cuenta en banco, si la tienes o no la tienes. No te va a ayudar absolutamente nada, porque todos los ricos y los pobres en esos momentos escondiéndose como ratoncitos, dependiendo que Dios va a decidir que prosiga. Y quieren o no quieren, los fenómenos, aunque dicen que salen fuera del orden, pero Dios está a la orden. Sin Dios nada va a pasar. Entonces decidimos, mis hermanos, de que vamos a construir. Créanme, a la primera nosotros cambiamos de esa casa porque no era nuestra para reconstruir, pero yo ya busqué una casa sin persianas de vidrio, ya con vidrio entero busqué, porque yo ya conocí poquito que es enfrentar un huracán. Y así nosotros decidimos, mis hermanos, de qué vamos a construir día tras día, porque a la marcha vamos a descubrir muchas fugas. Ya cuando conocía, antes pensaba: ay, qué bonita esa ventana, se abre, se limpia, así lo abres y lo limpias, luego lo cierras y limpias. Pero cuando das cuenta que es bonita pero no sirve, piensas: ya no quiero eso. Te cambias de material, buscas, investiga. Entonces nosotros investigamos la palabra de Dios y la aplicamos para que la casa se esté construyendo firme. Por eso Mesías dice: no compren material que no sirve, no pagan su
trabajo por lo que no les alimenta, lo que no es pan, lo que no es comida, lo que no te satisface, dice. Vengan conmigo. Y dice, les doy buen material de construcción, sin dinero, sin paga, gratis. Y dice, comen, beben y vivirá su alma. Pero para eso dice, vengan. Esto, por lo que yo empecé, tenemos que quitar, vencer esta nuestra estacidad, ¿no hay palabra? Estabilidad. Sí, cuando estamos estáticos, sin movernos, entonces necesitamos vencer. Si es lo de espiritual, como yo les expliqué, demoníaco, o es climático, pero necesitamos levantarnos y servir. A pesar de que nuestra carne se cansa, a pesar que nuestra alma a veces se siente cautiva o paralizada por el mundo espiritual en el cual vivimos, nosotros somos gente del espíritu y de la verdad. Y si la palabra dice hazlo, yo lo hago. Si la palabra dice ve, yo voy. Y dice, si ustedes dan cuenta, todo el tiempo dice vengan, vengan mis hermanos. No esperen que alguien vaya a su casa a orar por usted. Si usted tiene 2 pies y caminan, ¿qué hace? Se para y se va. Si usted no tiene fuerzas, ¿qué hace? Dice la palabra. Llama. Y hoy tenemos teléfonos para llamar, para que vayan contigo. Pero no tienes derecho a quedarte estático esperando que alguien va a adivinar que tú necesitas que te visiten o que oren por ti, o que alguien va a adivinar que tal vez estás enfermo. No, la palabra pone responsabilidad sobre quién, sobre uno. ¿Saben por qué los testigos de Jehová aquí prosperados? Porque van a las casas de flojos. ¿Saben por qué mormones se prosperan? Porque van a las casas y enganchan. Pero Mesías dice, ¿quieres tener vida? Ven. Ven y come, ven y bebe. Ven y muévete. Sígame, dice. Sígame. Cuando Él entra a tu casa, pero entra para decirte, sígame. No para que tú todo el tiempo estés allí en tu hamaca y Mesías te va a estar arriba. Aquí te traje pan de vida. Porque hasta ese panadero con el pan. Y nosotros estamos felices porque no tenemos que ir a la tienda. Panadero con el pan. Elotes, esquites, todo nos llega. No importa que nos hace daño ese pan. No importa que es un pan de lo más barato que lo hacen, pero nos lo traen a la puerta. Y yo no estoy diciendo que está mal vender de casa a casa, es negocio, es trabajo digno. No estoy hablando de eso, pero estoy hablando de nuestro consumismo flojo, que no queremos levantarnos. ¿Y saben por qué? Por ejemplo, en mi país no hay venta de casa así de puerta a puerta, no funciona. Pero aquí por nuestra situación, como les expliqué, que ni queremos movernos, y ustedes saben que a veces te levantas y no quieres moverte porque hace calor y hace opresión, y ahí viene, ay, Dios escuchó mis plegarias y me mandó la comida a la casa. Y me
sorprende porque no importa que nos sirve ir, tenemos talentos, tenemos muchas cosas, pero no nos tenemos amar. La palabra de Dios es la palabra de movimiento. Desde el primer día, desde la creación, el Espíritu de Dios se movía sobre la tierra. ¿Quieres ser vivo? Muévete. Mi papá, cuando ya en la edad más avanzada, ya no tenían que ir a trabajar, ya no tenían tanto jardín, mis papás, por la edad más limitada, pero cada mañana mi papá le decía a mi mamá: levántate, abuelita, vamos a movernos. Y él salía y repasaba patio, levantaba la hoja, hacía lo que era en su fuerza. Pasaba una hora y decía: abuelita, vamos a descansar 15 minutos. Y lo medía. 15 minutos, porque después de 15 minutos ya no es descanso, ya es flojera. Decía mi papá: levantamos. Y mi mamá: Davis, no, levantamos, en una hora regresamos a descansar más. Movimiento, mis hermanos, movimiento físico es la vida física, movimiento espiritual es la vida espiritual. Tenemos que vencer, mis hermanos, ¿Cuántos de ustedes piensan que cuando alguien está pasando tiempo difícil, que no solo hay que orar, tal vez hay que servirles? El Mesías dice: cuando yo estaba enfermo, ustedes me han visitado. Cuando yo estaba en la prisión, ustedes me han apoyado. Cuando yo estaba desnudo, ustedes me han vestido. Y yo siempre lo recuerdo aquí en la congregación, mis hermanos. Una hermana se enfermó, no aquí, creo que no sé en qué país, creo que en Estados Unidos, pero hermana ucraniana se enfermó y estaba postrada en la cama bastante tiempo. Y hay hermanas entusiasmadas, iban a visitarla cada semana. Y bien, venimos a orar por ti, hermana. Y oraban y se iban. Y así iban semanas y semanas, y ellas otro día vienen y dicen: pero venimos por orar por usted. Y ella dice: hermanas, lávenme los trastes, no oren. Porque miran allí, hay un montón de trastes tengo en mi fregadero, o tengo hambre, no tengo fuerzas de cocinar. Y esto es la vida en la cual nosotros tenemos que estar pendientes. Me gusta mucho en Estados Unidos, en las iglesias hay una costumbre que cuando una familia pierde a un ser familiar, y hace unos días estamos hablando de eso con varios hermanos, cuando pierdes un ser familiar, tú no tienes ni ganas ni fuerzas a cocinar. Y cuando es alguien muy cercano, y cuando no tienes hijos que te pueden atender o padres que te pueden atender, es difícil que tú no tienes fuerza ni entrar a la cocina, a veces ni quieres mirar la comida. Qué bonito que nosotros pensando en eso, pensando que mi hermano está atravesando el valle de la muerte. Porque perder a un familiar es perder tu alma por un tiempo. Prácticamente tu alma muere. Y tienes que pasar ese valle de muerte hasta que tu alma resucita, otra vez quiera vivir. Y gloria a Dios por los hermanos que tienen familias grandes, donde se apoyan, donde se ven. Y gracias a Dios, por ejemplo, oramos por nuestra hermana Rochi, pero ella tiene sus hermanos que todo el tiempo están pendientes, pero también las hermanas ya van regularmente para ayudarle, para orar con ella, para platicar. Pero tenemos que aprender, mis hermanos,
tener el corazón de Mesías uno para con otro. Algunos hermanos no les gusta que les visitas en la casa y está bien, tienen su derecho. Algunos hermanos necesitan que los visitan en los tiempos difíciles, cuando pierden a alguien, cuando están postrados en la cama, cuando muchos hermanos están pasando traición de sus propios hijos y a veces se sienten muy solos. Comunicación, mis hermanos, es algo muy importante que debemos de comunicarnos. Y tal vez como esa hermana que dijo que pues hermanos, gracias por sus oraciones, pero lávenme los trastes. Tenemos que estar pendientes uno de otro. Y no siempre, algunos van a decir ni te metes en mi cocina. Que hay hermanas que ni te metes en su cocina, y ni de cerca ni de lejos. Pero ver cómo podemos hacer bien. Y esto significa desarrollar el corazón de Dios uno para con otro. Eso significa pertenecer a su casa. Porque a veces las manos de uno no tiene fuerzas de levantar las manos. Pero también somos muchos miembros de ese cuerpo. Y nosotros como pastores a veces sentimos limitados de fuerzas para visitar. No podemos a todos, entre trabajo también y responsabilidades. No siempre podemos estar visitando a todos, pero somos muchos. Mira, aunque no somos muchos, pero lo somos. Para cubrir mucho podemos, ¿cierto o no? Podemos, solo si quitamos nuestra mirada de yo, y miramos uno a otro. Y es una bendición, es un gran beneficio vencer ese espíritu que nos paraliza aquí. Cositas pequeñas. Cuando servimos un otro, para mí como persona, yo siempre le decía, a mí el regalo no me importa porque no valoro regalo por el valor, pero lo que me gusta es cuando persona piensa, ay, está acercando cumpleaños, porque así mi mamá, es mi manía tal vez, algún sentimiento que mi mamá me inculcó y todavía queda conmigo. Ay, ya está acercando tu cumpleaños, me decía. Y ya me estaba, ay, ya está tu cumpleaños a la entrada del pueblo. Ahí está tu cumpleaños ya cruzando la calle. Ay, ya está abriendo las puertas, ya mañana entra. Así nos hacía mi mamá. Y me quedó esa manía de niña que me emociona. Espiritualmente no significa nada, pero me emociona. Entonces, pero me emociona que alguien precipitó un día especial para mí de una forma que pensó, ¿qué le gustaría? ¿Cómo le doy gusto? No por regalo, y es manía, no es nada espiritual. Por eso pero cuando saben que a veces me molestan regalos muy caros, porque se han comprado a la primera tienda, al último momento sin pensar de mi personalidad. Y lo que yo voy, que regalo en realidad no importa. Importa si alguien te vio y pensó en ti. Si me explico lo que estoy tratando de decir para que no piensen que estoy hablando de regalos como tales. Estoy hablando de ver una persona, ver uno a otro. Y a veces nosotros buscamos a satisfacer a otra persona. Y lo estoy hablando, precisamente momento estoy hablando por una plática que hemos tenido en esta semana. Por eso no es como indirecta, que no me lo tomen. Estoy tratando de explicar de valor
del corazón de otra persona no es por lo que te puede dar o tú le puedes dar, es por verla, nada más y ver su etapa de la vida. Yo esos días hablo mucho con mi sobrina, hermana de Ola, hermana mayor de mi sobrina Ola, y hablo mucho precisamente de esto, es lo que estoy compartiendo ahora, cómo aprendemos a valorar, o si hubiera sabido, hubiera insistido en esto, ya saben cómo es, si hubiera, ya sabes que solo entiendes estas cosas después, cuando ya pasó y no puedes hacer nada, pero es como que de repente se te abre un lugar que lo tenías tonto antes, ¿no? Porque lo tenías tonto, lo tenías cerrado. Pero y estábamos hablando mucho precisamente de eso, porque Oksana, mi sobrina Oksana y mi sobrina Ola eran muy diferentes. Y yo por la edad llevaba más con Oksana, porque la llevo solo 9 años. Entonces llegó el tiempo que éramos más amigas que tía, aunque ninguno de ellos, ni Ola ni Oksana me decía tía, me decían Vaya, pero con Oksana es más platicadora, más de reír, y Ola era más seria y más cerrada. Entonces cuando yo empecé a acercarme con Ola, cuando la invité aquí con nosotros, yo por alguna razón la metí por Oksana y pensaba que era ella igual de Oksana y esperaba que ella era como Oksana y no tomé tiempo primero conocerla porque ya pensaba, ya tenía mi idea que ella era como Oksana y eso me perjudicó mucho en su relación con ella y ella conmigo, que en ciertas situaciones no nos entendimos porque yo ya esperaba, tenía prejuicios sobre ella y la trataba como trataría a Oksana. ¿Sí me explico? Es, por ejemplo, de alguna otra forma, si llegó Vane primero a la congregación y luego llegó Tati, y por un tiempo tal vez pensábamos que son igualitas, y tal vez pensábamos que iban a reaccionar igual y tratar cosas, pero resultó que son completamente diferentes. Y eso es lo que muchas veces nos perjudica y nos roba en la vida, porque no tomamos tiempo y atención para conocer uno. Muchas veces pensamos es pastora o es pastor y ya tenemos nuestra preconcepción, hay palabras así, de ellos, pero en realidad antes de ser pastores ellos eran Luis y Vala, eran hijos de sus padres, ellos son esposos, ellos tienen sus caracteres, sus vidas, sus formaciones, y no somos una trafareta de los demás pastores, que es normal. Y es algo que nos robamos uno de otro, de la misma manera cuando aquí tenemos a Dani y tenemos a Brian, que son hermanos, pero son completamente diferentes. Y si yo voy a medir a Brian por Dani o Dani por Brian, me estoy robando mi vida, porque Dios hace cosas diversas. Somos tan diferentes. Yo soy completamente diferente de mis todos hermanos. Todos ustedes pueden decir lo mismo. Entonces, es algo tan personal que Dios quiere que conozcamos a Él y Él quiere que le dejamos conocer a nosotros. No es que no nos conoce, pero conocer significa identificarnos y servir uno a otro según nuestra personalidad, según nuestra diversidad, y así la casa va a estar construido firme, porque no hacemos por el plan arquitectónico de nuestro vecino, sino por el diseño perfecto de Dios. Y movernos, regresando, movernos, parte de actividad
a estar conociéndonos. Estar conociéndonos. Yo estos días también estaba meditando mucho, como pastor y yo somos de bromas así a veces pesadas, y muchas veces pensamos que nuestras bromas son tan divertidas para los demás como para nosotros. Pero por ejemplo, hermana Rosalía me siempre va a decir: pastora, no me gusta. Y yo estoy agradecida, porque yo sé cómo tratar a mi hermana sin lastimarla. Si no me va a decir ella, yo lo voy a seguir haciendo. Y ahorita cosas las que estoy hablando son cosas personales que yo tuve que analizar en mí esta semana, porque estoy trabajando también con mi forma, con mi carácter, con cosas. Pero tenemos que permitir que nos conozcan uno u otro, que nos conozcan. Cuando tú dices eso no me gusta, en matrimonio, ¿qué sucede? Y yo a veces ya estoy terminando, pero en matrimonio, ¿qué nos pasa muchas veces? En nuestro caso, cuando yo le estoy explicando a mi esposo que eso no me gusta, él me da argumentos porque eso me debe de gustar. Porque es su forma de pensar. Si yo por ejemplo digo, no hagas esto, no me gusta, y él me va a decir, ¿pero qué tiene? Y me da argumentos que me tiene que gustar esto, porque es su forma de pensar. Y viceversa, cuando yo sé que algo no le gusta y le hago, es como ya estar actuando contra. En lugar de aceptar, no le gusta, no lo voy a hacer, en lugar de convencerle que eso te tiene que gustar, porque no es brócoli para que me tiene que gustar. ¿Sí me explico, mis hermanos? Son cosas tan pequeñas en nuestras relaciones que muchas veces pensamos: si me gusta, si me divierte, piensas que divierte de la otra persona, y nos lastimamos, obviamente. Entonces, la vida es así, vamos a vivirla, pero vamos a escoger material de cual construimos. Y a veces si alguien dice, no metes eso en mi casa, hacemos caso, porque no es el material. Pero si no, tú no me digas, no me traigas papaya, no me gusta, porque si yo voy a invitar a Sheila a desayunar y le voy a poner una ensalada de papaya en la mesa, y que todos sabemos que papaya no le gusta, y yo le voy a insistir, Sheila come papaya, pues es una burla prácticamente de la vida. Entonces, vamos a seguir adelante, mis hermanos, que no nos frustran nuestras experiencias pasadas. Vamos a analizarlas, de qué hemos construido nuestra relación, de qué hemos construido nuestra casa, dónde hemos echado mal material o fundamento. Vamos a corregir. Si necesitamos empezar de nuevo, empezamos de nuevo, hasta que la muerte nos separa. Porque sí, un día nos va a separar. Es la realidad, un día nos va a separar. Y espero que va a ser la muerte y no nuestro berrinche. Jehová les bendiga mucho.